iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Saludos, queridos amigos. Con la fiesta del bautismo del Señor que hoy celebramos, se cierra el tiempo de Navidad para introducirnos en la liturgia del tiempo ordinario. La Navidad, la Epifanía que hemos celebrado, el acontecimiento más determinante de la historia del mundo religioso, Dios ha hecho una opción por nuestra humanidad, por cada uno de nosotros, y se ha revelado como aquel que nunca nos abandonará a un destino ciego y a la impiedad del mundo. Esa es la fuerza del misterio de la encarnación, la humanidad de nuestro Dios que nos quiere comunicar su divinidad a todos por su Hijo Jesucristo. La escena del bautismo de Jesús en los relatos evangélicos viene a romper el silencio de Nazaret de varios años, alrededor de unos 30 años. El silencio de Nazaret, sin embargo, es un silencio que se hace palabra profética y llena de vida, que nos llega en plenitud como un anuncio de gracia y de futura liberación. La primera lectura del profeta Isaías 42:1-4, te he hecho luz de las naciones, de la liturgia de hoy, debemos resaltar que el texto profético con el que comienza una segunda parte del libro de Isaías 40, cuya predicación pertenece a un gran profeta que nos dejó este escrito. El Deutero Isaías o segundo Isaías es el anuncio de la liberación del destierro de Babilonia. Este mensaje después se propuso como símbolo de los tiempos mesiánicos y los primeros cristianos acertaron a interpretarlo como proclamada del profeta Jesús de Nazaret, que recibe el bautismo, su unción profética. Este es uno de los cantos del siervo de Yahvé. Nos presenta a este personaje misterioso del que habla el Deutero Isaías, que prosiguió las huellas y la escuela del gran profeta del siglo VIII a.C. como el mediador de una alianza nueva. Los especialistas han tratado de identificar al personaje histórico que inspiró este cántico del profeta, y muchos hablan de Ciro, el rey de Persia, el rey que dio la libertad al pueblo en el exilio de Babilonia. Pero la tradición cristiana primitiva, por su parte, ha sabido identificar a aquel que puede ser el mediador de una nueva alianza de Dios con nosotros y ser la luz de las naciones, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. La segunda lectura, tomada de Hechos 10, 34, 38, la segunda lectura es un testimonio de la tradición apostólica de la que nace el Evangelio de Jesucristo, poniendo de manifiesto que lo han vivido con Jesús aquellos que han sido testigos desde el momento del bautismo. Es el punto de partida de la vida pública y profética de Jesús de Nazaret. El momento en que se rompe el silencio de Nazaret para iluminar a los hombres. Pedro, que predica el Evangelio por primera vez a una familia pagana en Cesarea, rompiendo con los miedos a salir y a dejar el judaísmo que le ataban hasta ahora, para proclamar su experiencia más personal con Jesús. El discurso de Hechos 10 tiene una importancia muy particular para el autor de esta obra. Lucas se ha dicho que
que este es un ejemplo fehaciente del querigma, de aquello que era proclamación más esencial de los apóstoles. Pedro aquí viene acotado por el apunte de cómo los testigos de la palabra han sido también testigos de la vida de Jesús, desde el bautismo hasta su muerte y después las experiencias de la resurrección. El texto es un resumen muy particular de un valor muy significativo, lo que sucedió en Judea. La muerte y resurrección de Cristo comenzó en Galilea, por medio de la unción en el bautismo de Jesús del Espíritu. Precisamente en este texto lucano no se menciona ni a Juan el Bautista, ni el mismo hecho del bautismo de agua. De alguna manera, como en el relato evangélico de Lucas 3, 21, 22, que apenas se detiene en el bautismo para subrayar cómo en oración Jesús es realmente bautizado por el Espíritu, que ha de acompañar siempre como el profeta, y un profeta no puede vivir sin el Espíritu. Más que el agua, Jesús fue bautizado por el Espíritu, señal también de nuestro bautismo. El Evangelio de Mateo 3, 13, 17, Jesús es solidario con el pueblo. Este texto evangélico describe la escena del bautismo como es legítimo, en la perspectiva y con los perfiles propios de la teología de este evangelista, donde cumplir toda justicia es sintomático. ¿Fue Jesús un seguidor de Juan el Bautista antes de comenzar su misión? Esto no está descartado en la interpretación más histórica de los evangelios. Es verdad que Jesús consideró el movimiento del Bautista como una llamada del tiempo nuevo que se acercaba, pero en su conciencia más personal, él debía comenzar algo nuevo y algo original. El bautismo de Jesús por Juan, sin que carezca de valor histórico, no es presentado como un símbolo que permite hacer una ruptura entre lo antiguo y lo nuevo, entre la antigua y la nueva alianza, entre el tiempo de preparación y el tiempo del cumplimiento de las promesas. Por eso Jesús recibe el Espíritu, que le garantiza su misión profética más personal. Ya aquí se perfilan en su verdadera dimensión las palabras del libro de Isaías que leemos hoy. Nadie como Jesús puede traer al mundo unas nuevas relaciones entre Dios y los hombres. El texto de Mateo sobre el bautismo no se limita solamente a plasmar la escena con un fuerte sentido cristológico que le ha suministrado Marcos 1, 9, 11. Quiere ir más allá. Por eso es original la negación de Juan a bautizar a Jesús y la respuesta de éste cuando señala: conviene que cumplamos así toda justicia. Mucho se ha discutido esta expresión, especialmente toda justicia, y no podemos olvidar las intenciones particulares de la teología de Mateo sobre este concepto de justicia. Se querría decir que Jesús, a diferencia de los que venían al bautismo de Juan, no lo necesitaba. Esa es la tesis más común en la interpretación, pero no debemos exagerar este aspecto. Por lo tanto, la intención en este caso es que Jesús quiere ser solidario con el pueblo y ve en la palabra del Bautista el anuncio de un tiempo nuevo que exige cambio de mentalidad, conversión, para dejar que el tiempo nuevo de Dios transforme la historia y la misma vida religiosa del pueblo. Jesús acepta ser bautizado porque quiere participar con el pueblo en este nuevo momento en el que personalmente, por la fuerza del Espíritu, ha de ser protagonista. Ese cambio de mentalidad o nuevo horizonte no estará limitado a un acto penitenciario con agua en el Jordán, por mucho simbolismo que ello entrañe. Es el Espíritu que ha de recibir Jesús el que traerá esa nueva mentalidad y esa nueva época.
Si bien el relato lleva un sello cristológico indiscutible, mi Hijo amado en quien me complazco, tampoco es exagerado. Es decir, en el texto no se respira esa alta cristología con que posteriormente se ha interpretado en la tradición, hasta el punto de ver más un acontecimiento trinitario que cualquier acontecimiento religioso en el que se quiere mostrar la diferencia entre lo que pedía Juan y lo que ha de pedir Jesús en su proclamación del reino. Como se ha puesto de manifiesto en las distintas lecturas de los relatos evangélicos de los tres, pero especialmente de Mateo y Lucas, el bautismo pasa a segundo término y todo tiene el sentido de la unción profética por medio del Espíritu. Eso no quiere decir que Jesús no fuera bautizado por Juan, desde luego que sí, pero lo que vale es mostrar que no ha de llegar el momento nuevo por el bautismo penitencial, el judaísmo, o práctica frecuente de ellos. Lo nuevo es la era del Espíritu que viene sobre Jesús y ha de comunicar y transmitir a todo el pueblo. El bautismo de Jesús se enmarca en el movimiento de Juan el Bautista, que llamaba a un pueblo al Jordán, el río por el que el pueblo del Éxodo entró en la tierra prometida, para comenzar por la penitencia y el perdón de los pecados, una era nueva donde fuera posible volver a tener conciencia, identidad de pueblo de Dios. Jesús quiso participar de ese movimiento por solidaridad con la humanidad. Es verdad que los relatos evangélicos van a tener mucho cuidado de mostrar que ese acto del bautismo va a servir para que se rompa el silencio de Nazaret y todo el pueblo pueda escuchar que Él no es un pecador más que viene a hacer penitencia. Pero no es la penitencia y los símbolos viejos lo que cambian el horizonte de la historia de la humanidad, sino el que dejemos que Dios sea verdaderamente Señor de nuestra vida. Que nosotros que un día recibimos un bautismo, y no el bautismo de Juan, no el bautismo basado en el agua, sino al igual que Jesús, el bautismo del Espíritu Santo. Y aunque no fuimos sumergidos en un río, porque el bautismo cristiano no es ese lo esencial, fuimos sumergidos y sepultados en Cristo Jesús, para que ahí renazcamos a la vida nueva y nos convirtamos en hijos de Dios. El niño, la niña, recibir el bautismo, no solo se le perdonan los pecados a cualquiera que lo reciba, si los hubiese. Fundamentalmente nos bautizamos para ser hijos de Dios, para vivir en comunidad y para sentirnos consagrados y guiados por el Espíritu. Que hoy y siempre podamos renovar y vivir de acuerdo al bautismo que un día recibimos, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que nos trae Jesús. Bendecida jornada para todos. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos